Bueno, buenas tardes, bienvenidos. A esta charla sobre qué es la superdotación intelectual. Es una charla bastante informal donde, bueno, pues algunos de los que estamos interesados dentro de la universidad hemos considerado hacer una charla para explicar un poco el tema desde el punto de vista, sobre todo, de la experiencia personal. Y, bueno, pues os dejo con el profesor Daniel Patón, que nos va a contar inicialmente qué es la superdotación y luego abriremos una charla coloquio entre los presentes. Sin más, os dejo con él. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, dar las gracias a la Escuela Politécnica por esta segunda charla o actividad, concretamente al equipo de Canal, a Pablo García, Antonio Silva, Carmen Calvo y algunos alumnos que han organizado también esta actividad, como Juan Mario Aut. Dar las gracias a las personas de la Facultad de Ciencias que han venido y, bueno, pues vamos a empezar hablando de un tema que en principio no está demasiado desarrollado en la universidad, que es un tema candente, un tema que cada vez tiene más importancia en las sociedades occidentales, el dar una educación a este colectivo. Y lo primero que yo creo que debemos hacer es despejar algunos de los tópicos que hay sobre este tema. El primer tópico que suele recurrirse es el de que los superdotados son todos genios científicos o que tienen altos rendimientos académicos. Esto no es siempre así. Es decir, por ejemplo, Albert Einstein era un superdotado profundo. Hay 4 niveles de superdotación: moderada, alta, excepcional y profunda. Y solo uno de cada muchos llega al nivel de Albert Einstein, que se calcula que tenía un coeficiente de 160. He conocido gente de más de 160 que no está interesado en absoluto en la ciencia. Le interesa el arte o arreglar un coche o otro tipo de actividades. El segundo tópico es el tópico de la oveja negra. Los superdotados son gente conflictiva, gente disconforme con la sociedad, ¿verdad? Pero piensen que cualquier docente ha tenido un 2% de superdotados en sus clases, por lo menos, y han pasado todos desapercibidos. Es decir, no es cierto que el superdotado sea más conflictivo. Sí que es cierto que cuestiona las cosas, sobre todo cuando las encuentra irracionales. Pero muchas veces su cuestionamiento es un cuestionamiento general y más bien lo que trata es de arreglar las cosas, no de dinamitar las estructuras. También hay un tópico que es el tópico de la enfermedad mental. Tenemos entre el público al doctor Pellegrina, que luego nos hablará como médico psiquiatra experto en inteligencia, pues nos hablará también en el coloquio de que realmente los superdotados no tienen más enfermedades mentales. Es justo al revés. Y la razón es muy simple. Los superdotados llevan el psicoanálisis de serie. Es decir, lo analizan todo, incluyéndose a sí mismos. Y siempre va a ser mejor ir al psicólogo o al psiquiatra que proyectar las propias frustraciones en los demás, que es lo que hace casi todo el mundo. Por tanto, ese tópico tampoco es cierto. El tópico del marciano. El superdotado es un individuo raro, extraño, disincrónico, ¿verdad? Normalmente, la mayor parte de superdotados tienen una actitud de mantenerse un poco en retaguardia, debido quizá a las experiencias previas. Entonces, en el momento en que estiman que hay un clima propicio, pues se abrirán al resto de la gente. En Francia, que es un país que tiene una larga tradición en superdotación y en educación de superdotados, utilizan un tópico que quizás sea un poquito mejor llevado, que es el de las cebras y los caballos. Los superdotados serían cebras, tienen rayas, son distintos. Hombre, algo distintos son, evidentemente, pero no dejan de ser équidos, como el resto de la población, ¿no? Y en los países anglosajones, no sé si se puede quitar el clic este. A ver. En los países anglosajones, que son países que tienen en principio una actitud hacia la superdotación un poquito distinta a los países latinos, existen tópicos también, pero tópicos en el otro extremo. Todas estas estrellas de Hollywood tienen superdotación. Por ejemplo, Sharon Stone, 150,
Dolph Lundgren, que es el rubio cachas de arriba a la derecha, tiene un 160 de CI. Quentin Tarantino por ahí le anda también. Y aquí falta alguno de los actores que andan por un coeficiente de 180, como por ejemplo John Butz. Pero este tópico también es falso. La mayor parte de personas superdotadas tienen profesiones normales. Aquí hay 4 miembros de AES, la Asociación Española para Superdotados y con Talento. Pongo sus nombres porque ellos han dado testimonio en público. Es muy importante que la gente dé testimonio, porque si no identificamos de dónde vienen los tópicos, de que identificamos casos particulares y los generalizamos. En la medida en que la gente habla, se da cuenta de que los superdotados son personas normales, simplemente que tienen algunos rasgos singulares. Entonces, las 4 personas que están ahí tienen profesiones normales. Y, por cierto, uno de ellos, Antonio, que es una persona encantadora, pues es paisano aquí de Cáceres. O sea que los tenemos a nuestro alrededor por todas partes. Para explicar lo que es la superdotación, tenemos que introducir algunos conceptos previos que voy a pasar con relativa rapidez, porque creo que son conceptos que se pueden encontrar en todas fuentes de información. Uno de ellos es la inteligencia. Es difícil definir la inteligencia, pero podríamos definirla como la capacidad para solucionar problemas de manera óptima. Pero podríamos debatir qué es solucionar problemas y qué es de manera óptima. Otro concepto es el del coeficiente intelectual. El coeficiente intelectual no es ni más ni menos que colocar en rangos de abundancia las respuestas a los test y nos sirve simplemente para equiparar test o comparar distintos tipos de test. Según el coeficiente intelectual, estableceríamos que, por cierto, es una medida útil, pero imperfecta. Es aceptado por la Organización Mundial de la Salud, mientras no exista una medida mejor. Lo digo porque hay muchas críticas al coeficiente intelectual. Ya veremos de dónde vienen las críticas. Según el coeficiente intelectual, un superdotado estaría a 2 desviaciones estándar del promedio, que sería 100, mientras que el retraso mental estaría a 2 desviaciones estándar también de ese promedio. Sé que es un poco fuerte lo que voy a decir, pero para que lo entiendan, el superdotado va a mirar con la misma extrañeza al resto de personas de la media que la media miraría a un síndrome de Down. Y eso no significa que haya superiores ni inferiores. Simplemente la raza humana, la especie humana, tiene distintas tipologías cognitivas. Por tanto, no se trata de quién es superior o inferior. La mayor parte de superdotados no tienen un concepto de sí mismos demasiado elevado. Los problemas de autoestima son bastante evidentes. Por tanto, no es por ahí por donde van los tiros. Simplemente que a medida que una persona se va alejando hacia los dos extremos, va a encontrar menos personas que sean semejantes a él. Una persona que esté en un CI de 100, se mueve una desviación estándar a la derecha o a la izquierda, tendrá un 68% de personas que son como él. Por tanto, le va a resultar fácil socializar. Pero una persona con un 145 tiene un 2,1% de personas similares a él. Por tanto, le va a resultar más difícil encontrar personas parecidas. El coeficiente intelectual nos sirve para introducir otra idea, que es la edad mental. La edad mental es algo importantísimo, porque explica que una persona, por ejemplo, de 10 años, con un CI de 150, tiene una edad mental de 15. Significa que tiene 5 años más que el resto de sus compañeros de clase. Por tanto, va a estar desajustado con el resto de sus compañeros de clase. Esto es un argumento a favor de hacer los sistemas educativos por clases cognitivas. Claro que esto supondría poner patas arriba al sistema. Entonces, hay otra solución pragmática: dividir los cursos por velocidades. En el colegio de un familiar se divide a los niños en 3 grupos: los delfines, las tortugas y los perros. Y los niños están contentos de estar en su grupo. De esa forma atendemos de manera óptima a cada niño según sus necesidades, independientemente de la capacidad que ese niño tenga. La subida del CI con la generación tras generación hace que el problema de los superdotados vaya a ser cada vez mayor. Dentro de unas generaciones, las personas que hoy día tienen 130 o más, en vez de ser el 2%, van a ser más. Y esto especialmente en las sociedades occidentales, porque hay mejor asistencia a la nutrición infantil, mejores sistemas educativos y se favorece el desarrollo de la inteligencia. Mientras que cuando partimos de países del tercer mundo, las situaciones son un poquito más, partimos de situaciones previas más difíciles. La inteligencia es absolutamente heredable. Hay mucha gente que cuando se habla de esto se pone en guardia, como si lo heredable fuera injusto y es el esfuerzo personal el que dirime las cosas. Pero es un hecho científico que la inteligencia es heredable.
hasta el 100% en el caso de la parte lingüística y solo un 45% en el caso de la memoria. Estos portentos que vemos que memorizan listines telefónicos en los concursos de televisión, eso es entrenamiento todo, casi todo. Pero hemos dicho que el CI era una medida imperfecta. ¿Por qué el CI es una medida imperfecta? Porque solo tiene en cuenta unos pocos tipos de inteligencia. Gracias a la teoría de Howard Gardner de las inteligencias múltiples sabemos que existen muchos tipos de inteligencia y hasta cierto punto son independientes. Quien tenga una inteligencia verbal lingüística va a saber utilizar el idioma, va a ordenar las palabras, va a manejar los conceptos idiomáticos, es la inteligencia de los escritores. Estamos en la Escuela Politécnica, aquí hay muchos casos de inteligencia lógico-matemática. Va a ser gente que le va a ir bien en la programación, informática, con las matemáticas, la física, etc. La inteligencia visual espacial, la inteligencia de los pintores, como Picasso, por ejemplo. Permite manejar texturas, colores, etc. La inteligencia musical. Sin embargo, este tipo de inteligencia no se mide en una prueba de CI. Así que tenemos casos de personas con unas capacidades musicales tremendas y que pasan por no ser superdotados. Y a lo mejor si hiciera una prueba de CI, resulta que darían superdotación. Pero una prueba de CI que incluyera esta habilidad, me refiero. Tampoco se suele considerar, ¿verdad? Hay como una idea de que el buen deportista no es inteligente, ¿no? Algo así como que equiparamos la fuerza física con la torpeza mental y la capacidad intelectual con el transportar el cerebro de un sitio a otro y no utilizar el cuerpo. Pero eso no es cierto. La inteligencia corporal cinestésica es la capacidad para mover el cuerpo y operar a nivel psicomotriz con esa información. Tampoco se utiliza en una prueba de CI la inteligencia intrapersonal, la capacidad para entenderse, ni la interpersonal, la capacidad para entender a los demás. Uno puede entenderse perfectamente y no entender a nadie, o viceversa. Y tampoco se utiliza en las pruebas de CI la inteligencia naturalística, que por cierto es una inteligencia muy interesante porque se relaciona con la capacidad investigadora, que es la capacidad para determinar patrones en las estructuras naturales. De tal manera que aunque el CI sea imperfecto y sea legal utilizarlo, realmente al superdotado le va a caracterizar otra cosa que un CI alto, y es la distribución de inteligencias. La distribución alta de inteligencia supone que incluso teóricamente una persona con un percentil 75, distribuido en todos los casos de inteligencia, cumpliría, según la teoría de Gardner, la superdotación. Por tanto, según la teoría de Gardner, habría que incluir como superdotados a algunas personas que pasan por no serlo y habría que sacar de ese grupo a otras de CIs muy altos y que sin embargo no tienen distribución en otras categorías. Una de las teorías también que se manejan sobre la inteligencia es la teoría de Renzali. La teoría de Renzali no es una teoría de identificación, no es una teoría para identificar superdotados, es una teoría para intervenir en los sistemas educativos. Es una teoría que nos permite decir, si seleccionamos personas con una capacidad intelectual más alta, que al mismo tiempo sean, o seleccionamos otro grupo, que sean creativas, y otro tercer grupo, que estén implicados en la tarea, de personas entusiastas con la actividad, tendríamos de un 10 a un 15%. Pero la teoría de Renzali dice que habría que intervenir porque todo eso es alta capacidad. Habría que intervenir en ese 10-15%. En España se ha utilizado, y esto lo dice el propio centro de Renzali, se ha utilizado mal la teoría de este psicólogo americano. Y se ha usado para identificar. ¿Saben ustedes cuántas personas cumplen las tres características a la vez? 1 de cada 10.000. Por tanto, si 1 de cada 10.000 cumple esas tres características, significa que el problema de superdotados se ha acabado porque prácticamente no existen. Por tanto, la teoría de Renzali se está aplicando mal en España. También hay teorías, tenemos a mi compañero Matías en la sala que nos podrá hablar de neurobiología, porque él trabaja en eso. Hay teorías muy recientes sobre la neurobiología del cerebro superdotado. Hoy se sabe que el cerebro de los superdotados tiene un desarrollo cognitivo más rápido, mayor control cognitivo, su capacidad de atención, de evaluación y sus microgestos. ¿Cómo sabe un superdotado que otro superdotado está en la sala? Pues por increíble que parezca, por los microgestos. La expresividad, la forma de mirar. Hay pequeños gestos, una gran velocidad en los gestos y se nota. A lo mejor no puedes identificar obviamente qué CI tiene, pero
Puedes identificar quién se acerca o quién no se acerca a esa capacidad. Es lo que nosotros, de manera empírica, llamamos el test de afinidad. Y así hemos identificado 10 casos de alumnos en la Facultad de Ciencias. También aprenden más rápido, con mayor capacidad de abstracción, son más creativos y en algunos casos tienen hasta un 6% más de materia gris en el córtex prefrontal, mejor coordinación de la información espacial y temporal, y los sistemas nerviosos tienen más conectividad neuronal, con más mielina, que es la capa que recubre los axones y que permite una mayor transmisión del impulso nervioso, y más células de la glía, que son las que nutren las neuronas. Cuando se hizo la autopsia del cerebro de Albert Einstein, se descubrió que tenía una gran cantidad de células de la glía. Pero yo siempre digo que la rapidez mental no significa pensar mejor. Uno de los problemas que tienen los superdotados precisamente viene derivado de su alta velocidad mental. Hay niños que son incapaces de leer correctamente porque leen la primera palabra, la última de la frase, y son incapaces de parar su mente a la velocidad que funciona para leer correctamente. Entonces tienen que aprender a modular su velocidad mental. La velocidad mental de una persona estándar es de 2 metros segundo. Una persona con un CI de 150 tendría 1 metro segundo más de velocidad mental, lo cual supone, evidentemente, que va a ser difícil para esa persona controlar su flujo mental. Y esto es importantísimo en los sistemas de enseñanza. Aprender, enseñar a los niños a controlar su velocidad mental. Porque un exceso de velocidad mental supone no saber ordenar las ideas. Pero hemos dicho que el CI es una medida imperfecta. El CI no se puede, en absoluto, utilizar solamente como un diagnóstico de la superdotación. Algunos psiquiatras y psicólogos han puesto énfasis en que un superdotado no se entiende sin la parte del cerebro derecho, la parte emocional. Kazimierz Dabrowski fue un médico polaco que sufrió los campos de concentración nazis. Y en esos campos observó cómo las personas más inteligentes eran las que antes sufrían los efectos del cautiverio. Caían como moscas, vamos a decirlo en ese sentido. Y desarrolló su teoría de la sobreexcitabilidad. Hay 5 tipos de sobreexcitabilidad: psicomotriz, sensorial, intelectual, imaginativa y emocional. Durante un tiempo ha habido cierta confusión sobre un concepto parecido que fue formulado por la psicóloga americana Elaine Aron y que se llama personas altamente sensitivas, en inglés, fatalmente traducido al castellano como personas altamente sensibles. El doctor Pellegrina nos explicará la diferencia entre sensible y sensitivo, que son completamente distintos. Y nosotros nos planteamos, claro, con los medios que tenemos, porque no somos psicólogos ni pedagogos, ni pretendemos ocupar ese espacio tampoco, sino por curiosidad más que nada, cuál era la relación entre personas altamente sensitivas y inteligencia, ¿no? Así que nos pusimos a investigar con las personas de la Universidad de Extremadura, alumnos, profesores y todo el que quería hacer las pruebas. Pasamos las pruebas de CI y las pruebas de Elaine Aron, las pruebas que aparecen en su libro, y encontramos una relación que publicamos en la actividad que hicimos la vez pasada, organizada por Elia Quirós, con el libro que hicimos. Hasta la fecha ha habido casi 500 descargas de esa publicación y hemos, de alguna forma, llegado a la conclusión, sin ser expertos en el tema, que el concepto de Elaine Aron abarca dentro del concepto de superdotación. Es decir, es un concepto un poquito más amplio. Incluiría las partes sensoriales y la parte cognitiva estaría incluida ahí en esa categoría. Bueno, nosotros creíamos que habíamos descubierto la pólvora, pero se ha demostrado que la pólvora ya estaba descubierta. Es decir, hay evidencias científicas en esta dirección de que realmente existe una relación entre dos conceptos aparentemente distintos. El superdotado no se va a entender sin la capacidad emocional, sin la otra parte del cerebro, ¿verdad? En este sentido, yo no sé francés, corríjame alguien si pronuncio mal, Jeanne Xiaofachin, que es una de las mayores expertas en superdotación de Europa, aboga precisamente por definir al superdotado por estas características que les voy a mostrar ahora. Y concretamente, ella recomienda la meditación, de la cual luego hablaremos, para bajar ese flujo de ideas excesivo, ¿no? Una de las características que apunta esta experta es la metacognición, la capacidad de abstracción mayor, de ver las cosas desde arriba. Vamos a explicar qué es esto. ¿Voy rápido? La metacognición es, así es como vería una persona estándar
las cosas. Yo y los demás. Establezco relaciones utilitarias con la gente. Fulano me sirve como compañero de trabajo porque me aclara ciertos temas, mengano me sirve para pasar un buen rato tomando un café, etc. Superdotado ve las cosas así. No es que sea altruista, es que es imposible tomar medidas egocéntricas, porque ve tal complicación en todas las interacciones de cosas que le resulta difícil no pensar en la estructura. De aquí viene gran parte de los conflictos que tienen los superdotados con sus sistemas de trabajo, con las empresas en las que trabajan. Ellos están viendo siempre la solución para la empresa, pero a lo mejor son los únicos que piensan en la empresa. Y resulta que todo el mundo está pensando en sí mismo y ellos están pensando en la macroestructura, con lo cual lo que ocurre es que acaban teniendo conflictos precisamente por pensar en la estructura general. Otra característica que apunta esta experta es la hiperestesia, la capacidad para detectar más estímulos, viene de esa mayor complejidad de la conectividad neuronal, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, un paseo por el bosque para mucha gente puede ser aburrido. Para una persona con estas características de hiperestesia significa que tiene, por ejemplo, miles de matices de color que está percibiendo, miles de sonidos, olores. No huele igual el musgo, por ejemplo, que el barro del arroyo, y no huele igual el barro del arroyo que el barro de la charca. Una vez una hija mía me dijo que distinguía hasta 5 tipos de sonidos cuando paseaba por el Parque del Príncipe, y me los explicó. Y realmente tiene razón, son 5 tipos de sonidos distintos. Entonces, esos matices sensoriales hacen que, paradójicamente, el umbral de percepción sea más bajo, pero precisamente por eso se saturan antes. Son más sensibles al estrés, reciben más estímulos. Otro concepto es el de la hipersensibilidad. Todos los hombres heterosexuales de esta sala serán sensibles a la imagen de la derecha, ¿verdad? Una mujer hermosa en un campo de flores. No. ¿No? Sí, no. Dicen que no, pero... Sin embargo, la señora gallega de la izquierda nos puede explicar otra sensibilidad moral. Fíjense la imagen que irradia de paz, de serenidad, una persona que ha trabajado toda su vida, que ha sacado una familia adelante, ¿verdad?, que tiene austeridad, un comportamiento moral seguramente intachable. Este es el sentido de sensibilidad. No es una sensibilidad del bruto que solo es sensible a ciertas cosas, sino es una sensibilidad de orden superior. También se habla mucho del exceso de emotividad de los superdotados. Los superdotados son emocionalmente intensos, por eso no son solo CIs altos. Habría que hablar de la hipermadurez. Los niños son emocionales, los adultos son racionales, pero en nombre de la razón se han exterminado millones de judíos, ¿verdad? Por tanto, el superdotado piensa con los 2 hemisferios simultáneamente, el racional y el emocional, y es incapaz de ser un jefe de personal que despida a 2.000 empleados. Para eso es mejor un psicópata. Por cierto, que los superdotados son blancos preferentes de los psicópatas. ¿Por qué? Porque los detectan, precisamente por su falta de emocionalidad. La imaginación y la creatividad es otra característica. Este dibujo fue hecho por una niña de 11 años al entrar en la adolescencia mental, que no física. Ahí se habla de la disincronía. Cuando la edad mental y la... Pero ¿quién habla de disincronía? El de la media, porque la niña está perfectamente sincronizada consigo misma. Los niños superdotados necesitan estimulación continua, una estimulación que va desde la parte científica, si les gusta, hasta la parte de, por ejemplo, voy a hacer esta comida de Halloween que me acabo de inventar, con unos ojos sangrientos que son huevos cocidos, ¿no? O un trapo y me hago un monstruo, ¿no? Constante estimulación. Cualquier cosa es un objeto para ellos, de entretenimiento. Una de las características que me parece más interesante es el pensamiento arborescente o divergente. Cuando de una idea empiezan a surgir 20.000 posibilidades, uno se queda atascado y no sabe por dónde seguir. Eso puede ser muy bueno para la creatividad, pero es muy malo para, por ejemplo, el trabajo académico.
Si tú vas a hacer un trabajo científico y tienes 200 caminos posibles, te puedes tirar durante un mes deliberando por qué camino vas a seguir. Y esa es una de las razones por las que los superdotados no son, en muchos casos, los científicos más productivos, pero sí pueden ser la sal de un equipo de investigación. Y sí vamos a necesitar posiblemente la persona creativa junto a la persona que es capaz de ordenar las ideas. Es decir, son complementarios, no son una solución en sí mismo. Tener una habilidad en un sentido supone no tenerla en el otro. Por tanto, aquí las cosas hay que verlas de manera complementaria. Me gustaría contar rápidamente esta actividad que hicimos en la Facultad de Ciencias durante un curso que nos dio Maite Garnica, que es la presidenta del CES, del Centro de Estudios de la Superdotación en Madrid. Maite nos dividió en dos grupos. En un grupo dominaban las personas estándar, por decirlo de alguna manera, con algún superdotado, y en el otro grupo dominaban superdotados con alguna persona estándar. ¿Qué pasó en el grupo de personas estándar? Que estuvieron todo el rato dirimiendo quién era el que mandaba. Y los dos superdotados que había en ese grupo, que están en esta sala, acabaron de los nervios. Y fastidiados porque no terminaron su actividad, que era hacer una torre de cartón en 30 minutos y que se sostuviera durante un tiempo y fuera lo más alta posible. En el grupo de superdotados hubo una persona, que es la que está en la foto, que trató de liderarnos, no le hicimos ni caso. Aquí las ideas se aceptan según sean buenas o malas, no según quien las diga. La estructura no era jerárquica, era horizontal. Y las personas que aportaban ideas interesantes se adoptaron. Incluso esa persona que nos trató de liderar, que luego se quedó callado y no dijo nada, de repente se animó y dio una idea. Pongamos a la torre unas costillas de papel para reforzar. Dijimos, venga, va. Esto demuestra qué tipo de estrategias de grupo tienen ambos colectivos, que es algo que en el debate podríamos hablar. Pero los superdotados, a pesar de entenderlos como complementarios al resto de la población, generan odios. ¿Por qué? Porque son distintos. Hay casos de odio a la inteligencia seculares, como por ejemplo Lenin, que consideraba, de sus dos súbditos, ¿verdad?, Stalin y Trotsky, consideraba a Stalin un bruto y no quería que Stalin siguiera liderando a su muerte el Partido Comunista ruso. ¿Pero qué hizo Stalin? Adoptar el papel de plañidera oficial. Y cuando consiguió convencer a todo el mundo que quería más a Lenin que Trotsky, persiguió a Trotsky durante toda su vida. Odio secular. En España hemos tenido el caso de esta niña Asunta, que era superdotada. Odio hasta de la propia familia. Y si nos vamos ya al marco de laboral, el 70% de los superdotados ha sufrido acoso escolar en España. Y en la asociación AES, el 99% de sus socios ha sufrido en algún momento acoso escolar. Esto es algo inadmisible y nos dice que la sociedad nuestra no es suficientemente tolerante. Somos tolerantes a los colectivos de diferencias, conductas sexuales. Ahora nos hemos escandalizado por estos autobuses que circulan, ¿verdad? Pero ¿a cuánta gente le escandaliza esto? Que una persona simplemente por ser más inteligente que la media tiene que sufrir acoso. Y cuando nos vamos a los centros de trabajo, ahí tienen dos referencias sobre los niveles de acoso en las universidades americanas. Y si eso pasa en Estados Unidos, imagínense en España. Otro peligro que tiene el colectivo es la instrumentalización de dicho colectivo. O sea, no solamente ya que estén en situaciones de minoría, de rechazo, etcétera, sino que además hay un montón de gente dispuesta a utilizar estos colectivos de manera desleal. Por ejemplo, profesionales de la psicología los hay de todas clases, altamente respetables, con experiencia, pedagogos igual. Pero también hay unos que dicen, somos expertos en el tema. Yo soy un divulgador. Yo jamás diría que soy experto en este tema. Estoy divulgando nada más. Y desde luego no me pondría a hacer una empresa de, ¿cómo se dice en inglés? Coaching, ¿no? De estos que andan ahora, pues los hay que no tienen ningún título y están ejerciendo de monitores o montan asociaciones con fines lucrativos completamente. ¿De qué se aprovechan? De que las familias no están informadas y de que tienen una enorme preocupación. Decía la presidenta de AES, Alicia Rodríguez, cuando una madre llamó desesperada, casi llorando, diciendo, me han dicho que mi hijo es superdotado. Algo así como si le hubiera tenido un cáncer terminal o algo parecido, ¿no?
Es decir, esa es la mentalidad. Por tanto, hay personas que se aprovechan de esto. Y, por supuesto, incluso hay colectivos de organizaciones sectarias, políticas y religiosas, que están detrás también del colectivo. Por tanto, padres, madres, educadores, cuando traten de dirigir a personas o a estudiantes con este perfil, fíjense bien en el currículum vitae de a quién se lo están mandando. Porque todas las familias hemos pasado, en mi caso también, por muchos expertos, ¿verdad?, por la preocupación de nuestros hijos, y luego resulta que te intentan sacar dinero, simplemente. Otro problema del colectivo es la desmotivación. La desmotivación es un problema importantísimo en el superdotado, sobre todo ya cuando llega a la universidad. Los superdotados que se han escapado de la detección en enseñanzas medias llegan a la universidad pensando, la universidad va a ser maravilloso, voy a poder estudiar lo que me gusta. Y se encuentran que las estructuras son similares y empiezan a desmotivarse. Y muchos abandonan los estudios. El 68% de los alumnos superdotados en enseñanzas medias dejan los estudios. Luego se sienten culpables y tienen sentimiento de fracaso. Conozco varios miembros de la organización Mensa que han hecho 5 carreras y no han terminado ninguna. Y cuando digo no han terminado, no me refiero a que la hayan dejado en primero, sino con 1 o 2 asignaturas. Se desmotivan. Se aburren en clase. Necesitan retos, sistemas que les permitan una mayor actividad. Y, por supuesto, ahí la ventaja sería la aceleración, en el caso de enseñanzas medias. Perdonad que os ponga en foto a 2 personas que están aquí en esta sala. Esto fue tras el curso que hicimos en Badajoz que nos dio Maite Garnica del CES. Ahí tienen ustedes a 3 estudiantes, los 3 con problemas en los estudios, los 3 superdotados. 2 de ellos han dejado los estudios y el tercero ha estado a puntito de hacerlo. Lamentablemente en la universidad llegamos tarde. Las detecciones se tienen que hacer antes, en los colegios y en los institutos. Y cuanto antes, mejor. Porque luego en la universidad nos encontramos con la patata esta, caliente, y no sabemos qué hacer. Y por eso estoy dando esta charla. Porque yo no soy psicólogo ni pedagogo, pero yo me encuentro estos casos. ¿Por qué? Porque yo los entiendo, porque me ha pasado a mí lo mismo. ¿Entienden? Entonces, por eso tengo esa necesidad de ayudar a estos estudiantes, para que a ellos no les pase lo mismo. Otra de las dificultades que van a tener los estudiantes, y razón por la que el tópico de sacar buenas notas no se cumple, es porque les resulta muy difícil organizar sus ideas. Conozco el caso de un estudiante de física con un CI de 145, que se presenta al examen de la teoría de la relatividad de Einstein con un tocho así de apuntes. Y le pregunto, ¿quién te ha dado esos apuntes? No me creo que el profesor te haya dado todo eso. No, estos son ampliaciones que he hecho yo. Y digo, ¿y por qué amplías el tema? ¿Por qué no te estudias estrictamente lo que el profesor te ha dicho? Ya ampliarás después. Bueno, pues con esa directriz tan sencilla empieza a subir su puntaje de notas. Es decir, necesitan más estimulación. Se aburren. Conozco otro caso de un estudiante que se presenta en mi despacho a las 9 de la mañana, con una paliza en la cara. Digo, ¿qué has hecho? ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás tan cansado? Me he pasado toda la noche leyendo un libro de física. Tengo un examen a las 4:30 de fisiología. Pero si tú eres biólogo, ¿para qué lees física? Y menos antes de un examen. Puedes leer física como entretenimiento, pero no antes de un examen. Y entonces me dice, creo que voy a suspender. Digo, bien, vamos a ver. ¿Cuántas hojas tenía el libro? 800. ¿Te has leído un libro en una noche de 800 hojas y no puedes leer 150 hojas de apuntes? Ponte a leer ahora mismo. Estuvo leyendo durante toda la mañana. Nos vamos a comer. Le digo, ahora te vas a echar la siesta porque te has tirado toda la noche en vela. Y cuando termines de dormir, te voy a llamar yo y vas al examen. Saca un 7. O sea, estas son las pautas. Hay que darles alimento mental. Albert Einstein decía que pensaba en todas las direcciones a la vez. Esa es la forma en la que piensan los superdotados. Arborescente. Pero al mismo tiempo, esto se produce porque tienen un cerebro derecho muy activo. Por tanto, son malos planificando. Necesitan gente que les ayude a planificar o aprender estrategias de planificación. Otro problema es la sobrecarga emocional. La sobrecarga emocional viene de que su cerebro funciona de otra forma. Se ha comprobado neurológicamente, ahí tiene unos diagramas sobre la actividad cerebral, arriba un cerebro de una persona superdotada,
tienen más actividad neurológica y las actividades, los picos de altas frecuencias son mayores. Es lo que llaman los neurobiólogos cerebro en llamas. Son cerebros mucho más activos. Consumen hasta un 20 o un 30% más de oxígeno. Pero claro, ¿qué provoca eso? Cansancio. Quien piensa a tanta velocidad se cansa antes. No pueden dedicarse mucho tiempo a una tarea, tienen que ir cambiando de actividad. Me van a permitir que haga un pequeño desliz aquí. Me encantan las filosofías orientales y yo, gracias a que practico meditación con cierta frecuencia, puedo controlar el exceso de actividad. La experta francesa recomienda la meditación. Creo que el deporte no sirve, porque tú puedes estar haciendo deporte y seguir pensando, ¿verdad? ¿Cómo paramos la cabeza de pensar? Pues posiblemente una de las pocas cosas que realmente hagan parar la cabeza bien sea la meditación. Hay muchos tipos de meditación, si quieren lo hablamos luego en el debate. Bien, ¿qué podemos hacer en la Universidad de Extremadura, en cualquier universidad, para atender a estos alumnos? Porque parece que no son muchos, ¿verdad? Es un 2%. Bueno, pues yo les digo que ese 2% es más que todos los alumnos con necesidades educativas especiales que tenemos. Porque un 2% de 5.000 son muchos alumnos. O sea, tenemos un problema aquí. Lo primero es establecer una guía para docentes. O si no, damos esta charla, mis compañeros y yo, no quiero ser yo el único que dé estas charlas, las damos más en las facultades que sea preciso, institutos, colegios, etc. Segundo, un programa de detección masivo en enseñanzas medias y colegios. Y no es un problema de dinero. No es un problema de dinero. Hay test de screening que se pueden utilizar. Y sobre los test de screening, después los psicólogos, que son los únicos que pueden pasar test, psicólogos colegiados, pasen los test a ese pequeño grupo que quede después de los diagnósticos de screening. Más divulgación en los 4 campus, jornadas, conferencias como esta. Gracias por organizar esto. Esto es una forma de llevar a efecto estas cosas. Idea de nuestro vicerrector de alumnos, que es muy sensible a este tema, Ciro Pérez. Hacer una similitud con el programa SERPA, programa en lo que unos alumnos acompañan a otros. El problema es que muchos alumnos superdotados no quieren hacerlo, porque tienen miedo a ser señalados, pero esto sería una forma en la que unos alumnos puedan ayudar a otros. A mí esta idea se me ha ocurrido hasta a mí concretamente, basándome en la experiencia de estos 2 alumnos que dejaron la carrera de biológicas, pisos compartidos. Si se conocen, si hay asociaciones, si ellos se pueden conocer entre ellos, pueden compartir piso. Imagínense ustedes que están en una clase y son el rarito de la clase, ¿verdad? Y luego van al piso y son el rarito del piso. ¿Y cuándo se relajan estos chavales? Así que necesitan estar con gente similar a ellos. Porque si no están con gente similar, tienen la sensación de que les pasa algo malo, que fue lo que me pasó a mí toda la vida, pensando que tenía algún problema. Y no tengo ningún problema. Simplemente soy como soy, como somos casi todos. Entonces, en principio, establecer pisos compartidos es la forma de evitar estos problemas. Tutores especializados en altas capacidades. Nosotros lo hemos intentado en la Facultad de Ciencias. Hay reticencias. ¿Por qué? Porque los que ya son tutores no quieren que otro se meta ahí a tutorizar. Pero pensemos una cosa. Para entender un superdotado tiene que ser otro superdotado. Esto es así, por la singularidad que tienen. Por tanto, por mucho que nos empeñemos, el grado de empatía que va a establecer una persona estándar, y perdónenme la palabra, pero es que es por no encontrar otra, una persona de la media, con una persona de la media, y un superdotado, cuanto más alto sea el CI, pues más difícil va a ser que esa persona se encuentre cómoda y encuentre a alguien que le entienda. ¿Qué tengo yo? ¿Habilidades tipo bola mágica? No, simplemente establezco relación con los alumnos que se parecen a mí, y es así de sencillo. Entonces, en la medida en que eso se pueda desbloquear, yo creo que es muy importante que haya tutores. Yo me ofrezco sin retribución ninguna a tutorizar en horas libres a los alumnos de la Politécnica o de donde sea, dentro de los campus de Cáceres y Badajoz. Colaboración con asociaciones. Afortunadamente, desde unos años atrás tenemos a la Asociación Regional, A3CEX, Asociación de Apoyo para las Altas Capacidades de Extremadura. Hasta hace poco no había asociaciones en Extremadura y el único referente que teníamos cercano era la Asociación Española de Superdotados y con Talento, que está más bien focalizada en Madrid, por
Por tanto, necesitamos gente más cerca, lógicamente. Importantísimo, en ciencias de la educación, en psicología, en el nuevo grado de psicología, en formación del profesorado, asignaturas. Muchos psicólogos no ven estos temas en las carreras, ellos mismos lo dicen. Y solo los psicólogos que se especializan en estos temas porque les interesa, acaban aprendiendo en estos temas. Por tanto, es importante que haya asignaturas de esto. Y ya puestos a pedir un departamento de altas capacidades, y yo les digo que si en esta región se hiciera un departamento de altas capacidades, un centro de alto rendimiento, esto pega un crujido para arriba que se iban ustedes a enterar. Y lo voy a demostrar con datos. En estos momentos, en España, existen muy pocas identificaciones de superdotados. ¿Qué pasa? ¿Que en Cantabria la gente es menos lista que en Murcia? No. Lo que ocurre es que se han hecho unos programas en Murcia de apoyo a las altas capacidades fantásticos, maravillosos, y han salido 2.000 casos. En Andalucía, 4.000 casos. Y Extremadura, que ha iniciado hace poco estas actividades, fíjense ustedes, en solo un año, 100 casos más. 220 en febrero del 2016. Y si nos parecen muchos, eso es el 0,12% de la población infantil total, estudiantil, perdón. Y solo es el 6% de los superdotados. Solo. Hay muchos casos sin detectar todavía. Muchísimos. ¿Y esto para qué sirve, la detección? Pues primero, la primera cuestión es una cuestión de salud pública. Esta gente se encuentra mejor cuando sabe qué es lo que tiene, porque si no puede pensar que le pasa algo malo, que tiene alguna enfermedad o algo parecido. Y no es así. Pero es que además la sociedad necesita la creatividad. Fíjense la relación entre coeficiente intelectual y renta per cápita. Y alguien dígame si eso no es una línea ascendente. ¿Saben ustedes en algunos países donde se han empezado programas de atención a las altas capacidades cuánto ha subido el Producto Interior Bruto? El Banco Mundial dice que de un 3 a un 5% de subida del Producto Interior Bruto si se apoya a las altas capacidades. Y para eso, centros de alto rendimiento. Centros en los que la empresa llegue y proponga problemas, y si algo les caracteriza a los superdotados es que les encanta solucionar problemas. Por tanto, la creatividad de los superdotados en apoyo de las empresas y del desarrollo de la sociedad. Ahí es donde hay que utilizar a esta gente. No en las capacidades de planificación, no en las actividades que exijan actividades repetitivas, sino en esa chispa que tienen para generar ideas nuevas. O si no, me digan ustedes cuál ha sido la contribución al Producto Interior Bruto de estos señores. Linus Torvalds, inventor del sistema Linux. ¿Cuántos de aquí usan Android? Richard Stallman, inventor del free software, software libre, gracias al cual se ha desarrollado Linux y otros sistemas. Steve Jobs. Bill Gates. Nos guste o no Windows, desde luego Bill Gates ha hecho aportes importantes a la informática. CI de 170. Ken Thompson, poco conocido, el inventor de Unix y del lenguaje C de programación. Y Ian Murdoch, inventor de la distribución Linux Debian, que es una de las más utilizadas en servidores en Internet. Voy a terminar la charla con esta frase que yo creo que explica, es de Linda Silverman, que es una experta en inteligencia americana que dirige un colegio para niños superdotados en Estados Unidos. SENG se llama, que es el lema que tienen en la entrada es: nosotros atendemos las necesidades emocionales del colectivo de superdotados. Cuando vi por primera vez esta frase, me sentí taladrado. Digo, me parece increíble que alguien explique de una forma tan... Porque claro, uno está recién detectado y se piensa que es un caso único. Y a medida que vas conociendo gente en las asociaciones, te das cuenta que estamos todos igual. Entonces, cuando leí esta frase, me pareció realmente algo impresionante el grado de entendimiento. Así que se la voy a leer a ustedes. Superdotación no es lo que haces o lo mucho que trabajas, es lo que tú eres. Piensas de manera diferente. Experimentas la vida con mucha intensidad. Te preocupan las injusticias. Buscas el significado a todo. Aprecias y persigues la excelencia. Eres extremadamente sensible. Valoras la honradez. Decir la verdad te ha causado problemas. El 98% de la población te verá raro.
Busca la compañía de los que te quieren por cómo eres, no estás roto, no necesitas ser arreglado, eres completamente fascinante y confía en ti mismo. Eso es todo. Gracias. Si queréis, podemos hacer un debate y yo le invitaría a Héctor a que subas al estrado. Si quieres, Matías, también. ¿No? Sí. No sé si hay preguntas. Perdón, una mínima aclaración. No ha sido un gesto para quedar bien delante de ustedes, sino porque, o por lo menos no lo tengo registrado, en todo caso, si es así, pero yo mismo. Pero quiero decir, no, yo soy psiquiatra y él, como sabéis, es neurobiólogo. Y entonces, hoy en día, si hay algo a lo cual se ha referido precisamente este amigo mío en esta conferencia es, digamos, a algunas cosas nucleares como es el cerebro, la inteligencia, etcétera, ¿no? Y la relación del cerebro y la inteligencia con el medio ambiente, con el medio, no ambiente en el sentido climático, en todos. Bueno, y entonces aquí yo creo que si yo subo solo aquí, sin este señor, es como si subiera la mitad. Así estamos un poco más enteros. No sé si el entero es de buena calidad o de mala calidad, eso es otro tema. Esto es como los dos cerebros, el derecho y el izquierdo. Bueno, ese ha sido el motivo por el cual me ha parecido.